es justamente, mejor dicho, nuestra propuesta, que se llama Proyecto Artístico, un encuentro, tiene como objetivo poder transmitir, intercambiar, compartir experiencias áulicas que se han dado en nuestra escuela, donde trabajamos, que es la Escuela Nigelia Soria. Son proyectos de artes visuales que se han desarrollado en el aula y que han tenido este eje, el proyecto en sí como dinámica. Presentate. Bueno, acá me están diciendo que me presente. Bueno, mi nombre es Romina Ugolini, soy profe de artes visuales. En este momento estoy como vice de la escuela de la Nigelia Soria. Bueno, yo me presento, después seguimos. Bueno, mi nombre es Silvina Santochi. En estos momentos estoy en la función de directivo de la escuela, pero en este caso nuestra propuesta es como docentes, porque también soy docente de una de las materias en las cuales hacemos ciertos proyectos. Así que, bueno, le paso a mi compañero. Bueno, mi nombre es Alejandro Pagani y soy profe en la Nigelia también, en el espacio de producción, que es en la cual vamos a presentar el tema del proyecto. También en otras materias, pero en este caso vamos a hablar sobre el proyecto en las materias de producción. Bueno, el eje, las palabras claves de esta presentación son interinstitucionalidad, proyecto, arte y aula. Interinstitucionalidad porque varios de los proyectos están pensados para hacerlos en relación a otra institución, sea escolar o no. En el caso de proyecto, porque el hilo conductor de todas las producciones que vamos a presentar tienen la modalidad de proyecto. De proyecto artístico específicamente, ¿no? Esta modalidad de proyecto artístico tiene que ver no como un trabajo práctico, sino toda una construcción que tiene que hacer el docente junto a las y los estudiantes. Arte, porque bueno, todas estas propuestas son en relación a nuestra escuela, que es una secundaria en arte con especialidad. En este caso son proyectos artísticos en relación a las artes visuales. Y aula porque todos surgen del aula para después expandirse a otros lugares, algunos a otra institución o con otra institución y otros para muestras o exposiciones. Bueno, acá tenemos imágenes de un proyecto que surge a partir de la iniciativa de estudiantes de cuarto año, allá por el 2015 más o menos, en la materia Artes del Plano, pintura, planteaban que, estando en cuarto año, no habían trabajado todavía con óleo. A raíz de esta inquietud fue que empezamos a trabajar con este material que es costoso, que tiene algunas dificultades, pero que también tiene un montón de propiedades que nos permiten expresarnos. Es así que, bueno, surge la idea de hacer un autorretrato en un formato de 50 por 70. Las dos primeras imágenes, estas dos que están aquí, fueron las primeras que se hicieron en ese año. Quiero decir, las primeras son el ejemplo de esta primera propuesta, que quedó instalada en la escuela. Entonces, durante, digamos, los años subsiguientes se sigue haciendo el autorretrato. Lo que va cambiando es el eje conductor entre las distintas obras. Por ejemplo, las dos primeras, bueno, era de Renacimiento, porque justamente como querían trabajar óleo y el óleo surge en ese periodo, entonces reafirmamos la idea con una impronta actual. Las próximas son de Barroco. Las dos de abajo tienen alguna idea de neoclasicismo y después ya pasamos a surrealismo, las tres últimas.
Posteriormente también trabajaron temáticas de películas, de artistas musicales que el arte de tapa los inspiraba, y otros artistas plásticos con una visión más abierta, digamos, por ejemplo, historietistas, body paint, etc. Sí. Bueno, y acá vemos algunas imágenes de trabajos del trabajo final de los chicos de quinto año en este caso, que también este trabajo final ha quedado instalado ya hace muchos años, no sé exactamente desde cuándo, porque desde que yo entré en la escuela ya estaban, o sea que a partir del 2015 por lo menos ya venían trabajando en el trabajo final, que se realiza este trabajo en dos materias, en producción, en dibujo, pintura, gráfica, escultura, cerámica y prácticas asociadas a la producción. En estas dos materias se comparte este trabajo final. O sea que a partir de las dos cátedras, los chicos tienen todo el periodo entero del año para realizar su proyecto final, el cual empieza en la redacción de ese proyecto, en la elección del tema, que ya como es algo que está instalado en la escuela, muchas veces ya vienen a quinto sabiendo qué quieren ellos realizar. Y muchas otras veces, bueno, va surgiendo a partir de distintos disparadores que se dan justamente en estas dos materias, ¿no es cierto? Por ejemplo, sabemos armar una muestra virtual con todos los trabajos que hicieron a través del paso de ellos por el periodo que están en la escuela. Y bueno, como un poco viendo el proceso que han realizado en este tiempo, ¿no? Y bueno, la materia producción específicamente, por ahí es donde realizan la parte física del proyecto, donde llevan a cabo ese proyecto, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con pinturas, esculturas, instalaciones, algunas veces también con producciones de videos, sí, de audiovisuales más que de videos solamente, ¿no? Producciones audiovisuales, en la cual siempre están implicadas todas las áreas que han desarrollado a lo largo del paso por la escuela. Así agregas. Sí, quería agregar que el primer ejemplo que les dimos, que es de las pinturas, es una materia de cuarto año, y ese proyecto que quedó instalado involucra 2 trimestres. En el caso del proyecto final, que también yo doy una de las materias que compartimos, este proyecto que realizan los estudiantes, les lleva todo el año. Entonces, por ejemplo, la materia prácticas asociadas a la producción, que es la que doy yo, damos la parte más teórica, que acá no. Esto que lo que estamos presentando es solo un breve fragmento de lo que son las obras, porque en realidad las obras son parte de un proceso donde hay una búsqueda personal de cuál es la estética, de cuál es el mensaje que quieren dar. Hay muchas idas y vueltas hasta que se llega a la obra concreta. Y vuelvo a repetir, son fragmentos, ni siquiera están las obras completas, porque cada una de esas obras son tan comprometidos los trabajos que implicaría una presentación por cada obra, y no tendríamos que ser nosotros justamente los que los presentáramos, sino les alumnos. Por ejemplo, estoy viendo algunas de las imágenes que no solo llevan el trabajo en la obra en sí, que por ejemplo las que son instalaciones tienen todo el trabajo extra que es el montaje al momento de la presentación de la obra. Muchas veces coincidiendo con la muestra final del año de la escuela, o a veces en dos eventos, en uno que presentan su trabajo, y luego en la muestra final también muchas veces están estas presentaciones. Si volvés atrás. Para que entiendan, porque uno ve la imagen que, ¿no es cierto?, es un recorte de lo que se hizo, entonces no se entiende el significado que es tan rico. Las primeras imágenes corresponden a un proyecto de body paint, o sea, son
manos pintadas y fotografiadas, o sea que hay todo un trabajo previo de búsqueda de imágenes, de ensayos tan, digamos, pictóricos como también fotográficos, y son un montón, es una serie muy extensa que ahí solamente hay una parte. Si querés, el que sigue, el que se ven los ojos, son distintas pinturas de ojos que son parte de un proyecto que acá vemos el resultado, pero todo el trabajo que hizo la alumna para llegar a esto era una investigación donde solo no estaba la parte del ojo en sí, sino toda la morfología del ojo, digamos, el funcionamiento también del ojo, o sea que estaba abordado no solo desde lo artístico y lo pictórico, sino casi podemos decir que hizo un trabajo casi científico en explicar y en detallar el funcionamiento del ojo, la mirada y la percepción, ¿no? Porque un poco era a eso de lo que apuntaba. Y son distintas imágenes de distintos tipos de ojos que estaban puestas en creo que era un perchero, que se fue modificando especialmente para poder instalar esto en el hall de la escuela en este caso. Bueno, el otro es un mapa pintado, que es también una creación de un estudiante claro, de un mundo inventado por él, y está hecha toda la cartografía y demás de acuerdo a su percepción. También ahí hay una investigación previa, ¿no es cierto?, de mapas, del lenguaje visual que vemos en ese tipo de imágenes. Sí, mapas antiguos. Y mapas antiguos. Se basó en mapas cartográficos. Y lo siguiente, por ejemplo, que lamentablemente la imagen no es muy buena, es una intervención en el patio de la escuela, es un rostro de una artista cubana que trabajó en el tema del feminismo, pero hace unas cuantas décadas. Entonces ella tomó la obra de esta artista y la fue reinterpretando y haciendo sus propias obras a partir de estas obras. Entonces hizo un montón de intervenciones durante todo el año. Y el resultado final es un libro de arte, que es un libro de artista, que es la imagen que se ve de un rostro, y adentro tenía imágenes del artista, de todas estas intervenciones y percepciones, datos y demás de las obras y demás que asociaba con esta artista. La otra obra de arriba, bueno, era una obra bien visual, en donde dejó fluir su imaginación de acuerdo a sus distintas sensaciones. Entonces eran 3 paneles con sensaciones y sentimientos distintos. La obra de abajo es un paraguas que llovía, o sea, hay una cuestión paradójica, llovía dentro del paraguas. También había una cuestión conceptual y filosófica en relación a eso. Y la última obra era un mundo que uno se metía, ahí se ve el cuerpo, se metía por dentro de ese mundo, y adentro habían todas imágenes dibujadas por la alumna. Que dicho sea de paso, ahora muchos de ellos están estudiando arte, siguen estudiando arte en el terciario, en la facultad. Bueno, el otro proyecto que avanza en la escuela y en la especialidad de artes visuales es en la asignatura de diseño, el diseño de indumentaria, ¿sí? La materia de diseño está dividida trimestralmente en diseño gráfico, diseño de objetos y diseño de indumentarias. Este trabajo de diseñar una indumentaria es una tradición ya dentro de la escuela, ya hace muchísimos años que una profesora anterior
comenzó con este diseño de indumentaria. La particularidad que tiene es que la consigna principal es que sea con materiales no convencionales, es decir, no pueden estar realizados con ningún material que se utilice para la indumentaria que nosotros usamos todos los días. ¿Sí? Entonces, es como acá la compañera decía, en cuarto año ya se sabe que van a ser el rostro, el autorretrato en óleo. Bueno, ya se sabe que en quinto van a ser tanto como el proyecto, en la producción final, el proyecto final, como el proyecto del diseño de indumentaria. ¿Sí? Entonces, lo que en este caso es un proyecto trimestral, donde ellos tienen la etapa de diseñar, de buscar las formas, de buscar el material que va a estar en relación a las formas, o al revés, a través del material encontrar la forma de ese diseño. También siempre se estimula que sea creativo, ¿no? Que sea creativo. Bueno, en relación a esto, ya les decía, la etapa de proyectar este diseño, de plasmarlo en el plano para después llevarlo a la tridimensión, ¿sí? Hay toda una búsqueda y además, en todos los casos, ya también hace un tiempo, hay un hilo conductor, hay una temática que es colectiva, que se ponen de acuerdo colectivamente. Por ejemplo, a ver, ya no me acuerdo, bueno, en este caso era el circo, entonces todo el vestuario tenía que ver con la temática del circo. En este caso era con la naturaleza, entonces elegían distintas formas de flores o vegetales. Entonces ellos buscan, esto sí lo elige el estudiantado, el grupo en sí, y a partir de ahí cada uno va diseñando con sus materiales en relación a ese tema, ¿sí? Su producción individual. Entonces, en relación a esto vamos de lo colectivo a lo individual. Creo que de acá no me queda nada más. Bueno, acá empezamos con algunos proyectos que tienen que ver con el trabajo con otras escuelas o con otras instituciones. Esta fue una experiencia que se hizo dentro de la materia proyecto artístico en contextos laborales, que tiene como eje trascender las paredes de la escuela. Se trabajó con la escuela 103, Roque Sáenz Peña, con la maestra de plástica. Los alumnos plantearon propuestas y fuimos varias veces a la escuela primaria. Trabajamos en formato taller sobre unos soportes metálicos que habían conseguido en la escuela primaria y fuimos llevando pinturas que eran sintéticas y a partir de la propuesta que habían generado el grupo de alumnos, ahí fue que fueron produciendo. Así como fuimos a la escuela, también de la escuela primaria vinieron a nuestra escuela. Y se generaron lazos muy lindos y fue interesante porque nuestros estudiantes eran de quinto y los otros chicos eran más pequeños, entonces se posicionaban en el lugar de docentes, pero también eran docentes más jóvenes, entonces eso generó un encuentro muy lindo. Todavía están estas obras expuestas en la escuela, en la puerta, porque esto fue en el 2017. Hay un montón de ejemplos, pero hicimos un recorte. El año siguiente también se hizo un cruce con la escuela de niños no videntes. Ciegos y discapacitados visuales. Y discapacitados visuales. Y ahí llevaron a cabo un taller de modelado. Llevaron distintas masas, especialmente arcilla, y bueno, ahí hubo un encuentro también muy interesante y muy
muy emotivo. A raíz de esa experiencia hicieron otra en la escuela, que era para el público en general, para el alumnado en general. Le tapaban los ojos y tenían que producir de esa manera. Y la verdad que fue muy... De forma sensorial, sí. Fue muy interesante. Pero bueno, no trajimos para no aburrir con imágenes. ¿Seguimos? Bien. Bueno, y por último vamos a mostrar un proyecto que surge en el momento de pandemia, en el 2020, entre varias materias, ¿sí? Es un proyecto que relaciona a varias materias, entre ellas las que estuvimos hablando, ¿no? Producción, prácticas asociadas a la producción, proyectos artísticos en contextos laborales y diseño. Son todas materias que están en quinto año. Este proyecto se hizo con chicos de quinto año. Como les comentaba, en la materia diseño, además tienen que hacer el diseño de un objeto, y ese año se eligió la realización de juguetes, ¿sí? Y lo que se pensó fue, si hacemos juguetes, que no queden como un trabajo práctico que queda en la casa de cada uno, sino donarlos a alguna institución. Había 2 instituciones en la cual las y los estudiantes eligieron el Hospital de Niños. Entonces, la producción surge a partir de ahí, y justamente cuando se plantea este proyecto, no quiero hablar yo sola del proyecto, y te la paso a vos, Ale, que vos sos justo comenzaron fuerte las quemas en nuestras islas. Entonces... Claro, a partir justamente de ese año tan especial que fue el pandémico, también se intensificaron mucho las quemas en la isla, y bueno, en todos los humedales cercanos a Rosario, pero en el delta medio del Paraná, ¿no? Que abarca desde Santa Fe a San Nicolás aproximadamente. Y bueno, trabajamos un poco sobre esa temática, los alcances y los seres que habitan ese humedal. Así que los juguetes estuvieron orientados a representar a los seres que habitan el humedal. Y bueno, de allí salieron un montón de distintas propuestas que realmente los chicos lo supieron interpretar y reproducir de una forma no solo mostrando el animal en sí, sino orientándolo al público que iba a estar pensado el proyecto. O sea, era pensado para niños entre 5 y 10 años aproximadamente, que eran los que estaban en la escuela hospitalaria, ¿no es cierto? No me equivoco, ¿no? Bien. Y bueno, algunas de los juguetes están allí en esa imagen, y luego se hizo un encuentro acá. Sí, antes del encuentro quería aclarar esto, que este trabajo que se hace en todo proyecto, que se hizo en todos los proyectos, que ha sido de, primero, bueno, pensar la idea, discutirla, pensar alternativas, después investigar, en base a la investigación, también seguir pensando si continuamos con esa idea con otra. Bueno, acá, por ejemplo, lo que sucedió fue el tema de esto que nos inquieta a todos, la quema de las islas, que fue un disparador y que entonces nos orientó hacia ese camino. Entonces, así como en los proyectos individuales, cada cual hace una especie de monografía teórica y también práctica, porque hay bocetos, también hay imágenes de artistas referentes y demás, acá se hizo como una especie de monografía colectiva. Trabajamos en un documento compartido, y entonces íbamos, íbamos porque también los docentes también participábamos de esa construcción, íbamos aportando. Entonces, bueno, ahí es un ejemplo de un fragmento que se investigó sobre
sobre el carpincho, y eso fue como estábamos en pandemia y no se podía, ¿no es cierto?, trabajar presencialmente. Cuando hubo una pequeña apertura, hubo un encuentro en la escuela y ahí estábamos distanciados en el patio. Y bueno, eso fue previo al próximo encuentro que vos estabas comentando de cruce con la escuela hospitalaria. Sí, lo que quería comentar también anterior, con respecto a lo que decías de cómo surgió el proyecto, algo que fue muy interesante que decíamos hoy es que si bien un proyecto que es individual en la creación del objeto en sí, se pudo hacer colectivamente, cada uno desde su lugar en este momento sin podernos ver, porque bueno, fue ese año tan especial que pasamos aislados, ¿no? Así que digamos que se pudo superar ese aislamiento y se logró un proyecto colectivo desde la individualidad. Sí, un poco como habrán visto, ha tenido muchas etapas el proyecto. En este caso, como les contaba, el del diseño de vestuario, también el bocetar, el proyectar en el papel, el proyectar en el plano. Ellas y ellos tuvieron que pensar en un momento, se había pensado una materialidad en común, pero estábamos cada uno en su casa, no todos tenían la misma posibilidad, entonces después las materialidades se dejó abierto a lo que cada uno podía conseguir, pero lo interesante es que tuvieron que pensar mucho este proceso, o sea, este trabajo colectivo en la cuestión de la escritura de este proyecto, después en materializarlo, cómo materializarlo, la elección del animal de cada uno, y la idea era que no se repitiera, entonces también había un diálogo colectivo en relación a eso, y todos estaban sabiendo qué estaba haciendo el otro. Había encuentros virtuales y generalmente estábamos los tres en esos encuentros, entonces todos veíamos todo. Después pensar la materialidad en función de la edad de ese juguete, hacia quién iba a ir ese juguete, entonces si era para de los más chiquitos no podía tener ciertas materialidades, ciertos elementos que pudieran ser perjudiciales, que se lastimen, entonces pensaron un montón de cuestiones para llegar, bueno, la construcción, que le decíamos saquen fotos de todo el proceso que ustedes hicieron, y después el llevar al hospital y a la escuela hospitalaria y domiciliaria las producciones realizadas. Un poco estas son las etapas, la última etapa, digamos, el encuentro en la escuela para organizar el traslado y el llevar a las otras instituciones todo lo que ellos habían hecho. Bueno, y un poco mostrarle cuáles son los resultados, algunos, sí, no trajimos todos porque si no iba a ser una presentación muy larga, en realidad era un grupo de 18, eran 18, sí, entre 18 y 20, no me acuerdo, entonces fue una gran cantidad de objetos que dejamos en el hospital. Entonces también hablamos de las modalidades de estos juguetes de arrastre, juguetes de apego, juguetes didácticos en este caso, y una de las cuestiones que aclararon las y los estudiantes fue que ellos querían dejarle una enseñanza a ese otro que se encontraba con ese juguete. Entonces, algunos tienen relatos sobre quién era ese animalito a representar, dónde se encontraba. Entonces, algunos los postularon como un material didáctico, además de un material de juego. Bueno, en este caso eran de un memotest, ¿no? Era un memotest. Este era como para los más chiquitos, el que va ascendiendo y bajando solamente con
con tocarlo, entonces era el federal que iba a buscar el fruto para comer. Vale comentar que hubo todo un dilema con la fruta, porque investigamos qué comía el federal y no era justamente esa fruta elegida, pero después por una cuestión de que los más chiquitos entiendan que era un alimento, entonces quedó una especie de guinda sí. Bueno, en este caso había pasado más o menos lo mismo, ¿sí? Son la gallareta y el cardenal ahí, que es, claro, si manzanita sí o manzanita no, pero bueno, también la idea era que los más chiquitos se den cuenta que iban a comer, que los pájaros iban a comer y que comen frutas o comen algún vegetal. Bueno, y en este caso era un yenga muy particular que no mostramos. Sí, acá aparece un poco también el merchandising, digamos, porque algunos tenían un envase en particular y otros no, según la propuesta que habían hecho. En este caso sí, era una caja en donde contenía todas las maderitas del yenga y las texturas que habían hecho tenía que ver con el animal. Entonces, la figuración del animal estaba en el envase, en la contención de las maderitas, y replicó en cada una de las maderitas las texturas que tenían y los colores que tenían estos animales como para hacer una relación. Sí, vale agregar que había en una de estas maderitas que representaban el fuego. Entonces, si podían sacar de esas maderitas, vieron que el objetivo del juego es sacar las maderitas sin que se destruya la torre. Quien sacaba esas maderitas tenían un puntaje mayor que las otras. Bueno, y por último les mostramos un videíto que lo usamos para, a ver si lo tengo acá. A ver si sale. Tenemos el micrófono. Bueno, y para terminar, comentarles que todos estos proyectos, bueno, en el caso de los juguetes fueron donados y este videíto fue planteado para la muestra virtual, que ese año no pudimos hacer la muestra en forma presencial, pero todos los trabajos de los proyectos se muestran en nuestra escuela o en el Centro Cultural Fontana Rosa algunos años. Se presentan todos los proyectos y en el caso de todas las instalaciones, los cuadros, los autorretratos y que me faltó comentar en relación al diseño de indumentaria, es como el broche de oro de los estudiantes de artes visuales, donde esa muestra que se hace de fin de año la terminan los chicos de quinto como finalización de su trayecto en la escolaridad de educación artística, la terminan con un desfile. La muestra se termina con ese desfile como culminación de la muestra y de su última muestra y de su último año por paso por la escuela. ¿Qué más?